esta hora saludo a todos mis hermanos del Centro Misionero Veterano. Dios les bendiga. Amén. Saludamos también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos el tema de esta hora. Cumplamos con la gran comisión. Les invito a que hablamos la palabra del Señor en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 28. Cumplamos con la gran comisión. Mateo, capítulo 1. 28, leemos del verso 18 al 20. Mateo, capítulo 28, leemos del verso 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Lo que es la gran comisión. Recordemos que el Señor, cuando nos llama, Él nos pone para que seamos luz, para que seamos la sal de la tierra, para que le prediquemos el Evangelio a las demás personas. Aleluya. Vamos a comprender estos tres versículos que nos acabamos de leer. En el verso 18 dice: Jesús se le acercó y le habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Entonces vemos cómo este siervo que se había humillado es ahora exaltado como el Señor. Y vemos cómo el Señor Jesucristo, habiendo prometido la autoridad, allá que dice en el profeta Daniel capítulo 7, vamos al libro de Daniel capítulo 7, el verso número 14, 13 y 14, dice la palabra: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Elías, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido nunca. Aleluya. Vemos cómo se cumple esta profecía del profeta Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, donde le entregan todo el poder y toda la autoridad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso aquí dice en Mateo 18: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Amén. Miremos cómo el mismo Dios le da ese poder, esa autoridad. Se dice, se acercó, lo llevaron hasta el anciano de días. Cuando la Biblia habla del anciano de días, se refiere al creador de los cielos y la tierra, se refiere a el Todopoderoso. Amén. Y Él entrega todo el poder a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También tenemos aquí en Lucas capítulo 10, verso 22. Lucas 10, verso 22. Cómo el poder de Dios le entrega a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 10, capítulo 10, verso 22. Dice la palabra del Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Dice qué dice? Todo se fue entregado a nuestro Señor Jesucristo por Dios eterno. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Pues todas las cosas le fueron entregadas a mí, Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Lo mismo en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos habla de que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 2, leemos el verso 9 y verso número 10. Aleluya. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta donde, hasta los sumos,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el verso 10 que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si nos damos cuenta porque dice, porque el Señor Jesucristo nos dice aquí en Mateo capítulo 28, verso 18, dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Amén. Eso es algo sobrenatural, para que nosotros comprendamos a quién fue que entregamos nuestra vida. Es un Cristo lleno de gloria, un Cristo lleno de poder, un Cristo lleno de vida, que nos da vida a nosotros. Amén. De igual manera, aquí en 1 de Pedro capítulo 3, verso 22, nos habla sobre el poder de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro capítulo 3, verso 22. Dice la palabra, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, para que se dé cuenta el grande poder de nuestro Señor Jesucristo. Con el nombre de él, con el poder de la autoridad de él, se sujetan ¿quién? Están sujetos hasta los ángeles, principados, potestades, todos. Dice, por eso ahora sí comprendemos lo que dice aquí en Mateo 28, 18. Toda, absolutamente que toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Oiga, pero si la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese mismo poder que el Señor Jesucristo tenía cuando estaba aquí en la tierra, Él nos lo ha entregado a nosotros, a sus hijos. Amén. Para que usemos ese poder, para que usemos esa autoridad. Aleluya. Además que para poder predicar el Evangelio debemos de haber recibido al Espíritu Santo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Él es el mismo poder del Dios viviente. Jesucristo es muy claro cuando dice allá en Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios. Es con el poder del Espíritu Santo, es con el poder de Dios. Aleluya. Seguimos, ya comprendimos el verso 18, vamos, comprendamos el verso 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vemos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él dedicó su ministerio a Israel. Él predicó allá en Israel. Pero la proclamación y su señorío y el llamado a reconocerlo se extiende a ¿qué? A todas las naciones, ya no solamente en Israel, sino a todo el mundo, a todo el mundo. Todos nosotros, como discípulos, como seguidores de Cristo, debemos de reconocer públicamente nuestra relación con el Señor Jesucristo. Amén. También lo reconocemos por medio de la señal del bautismo. Amén. El bautismo que es administrado bajo la autoridad de un Dios unitrino. Amén. El Dios que unitrino. Jehová Dios Padre, Jehová Dios Hijo, Jehová Dios Espíritu Santo. Amén. No que sean tres dioses, es un solo Dios, unitrino. Jehová Dios Padre, Jehová Dios Hijo, Jehová Dios Espíritu Santo, Santo, Santo. Aleluya. Vemos que aquí en el verso 19 el Señor Jesús nos da una orden. Y es del verbo ir. El verbo ir quiere decir que debemos de obedecer esa orden, de predicar ¿quién? Predicar el Evangelio. ¿Y qué más? De hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que sigue a su maestro, las enseñanzas del maestro. Nuestro maestro se llama Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores. A él, las enseñanzas de él seguimos y él es nuestro maestro. Aleluya. Leemos en Romanos capítulo 10, el libro de los Romanos capítulo 10. Leemos Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber qué? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son sobre los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Qué hermoso y maravilloso. Dice, ¿cómo la gente va a entender, cómo la gente va a comprender si el cristiano o la cristiana no le predica al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, a la compañera de trabajo, al compañero con el que estudia, de la universidad, del colegio, de la escuela? ¿Cómo va la gente a saber si los hijos de Dios, las hijas de Dios, no le predican? Tenemos nosotros que predicar el Evangelio. Aleluya. Como en Isaías capítulo 52 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Para eso nos dio los pies del Señor, para predicar el Evangelio. Aleluya. Debemos de tener algo muy, pero muy en claro, nosotros como hijos de Dios, que Él nos ha puesto para que seamos atalayas. ¿Para que seamos qué? ¿Seamos qué? Atalayas. Les invito a que leamos el libro del profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel capítulo 33. Nos damos cuenta que nosotros somos atalayas. Ezequiel 33. Leemos el verso 1 en adelante y dice la palabra del Señor. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra, tomaré un nombre de la tierra, tomaré un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Antes de seguir leyendo, entendamos que es una atalaya. Una atalaya es lo mismo como decir un centinela, un vigilante que avisa que viene un peligro. Centinela que pone una garita y tiene una trompeta o algo, o con el tiro de un fusil avisa que hay un peligro, le avisa a todos los demás del batallón. Una atalaya. Nosotros somos puestos por atalaya para avisarle al impío, aquel que no conoce a Dios, que está en peligro su vida, su alma, que si no se arrepiente se va para el infierno, según dice la Biblia. Amén. Seguimos, verso número 3, dice, y el que viene a venir la espada sobre la tierra y tocar en trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Verso 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Como quien dice, lo pone Dios para que sea una atalaya, pero si no hace su trabajo de hacer sonar la trompeta, de predicar el Evangelio, si llega a morir aquel ser humano sin Cristo, sin haberle avisado, teniendo quien le avisar, no le avisó, su sangre será sobre su cabeza, o sea, es responsable de esa alma. Aleluya. Verso 6 dice, pero si la atalaya viene a venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada hiriere a él, o alguno de este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano de atalaya. Damos cuenta de la responsabilidad que Dios nos da. Amén. Verso 10. Así pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué hacemos nosotros? Leer el Evangelio y
predicar el Evangelio y amonestarlos, dice. Verso 8. Esto está maravilloso, esta lectura. La palabra de Dios. Dice, cuando yo dijera al impío, el impío del cierto morirá, y tú no le hablares para que guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero tu sangre yo la demandaré de tu mano. Ya, por no predicarle, no es que la vecina, que esto, aquello y lo otro, y no le predicó y se murió la vecina en pecado, somos responsables, dice la palabra. Verso 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste su vida. Mire algo muy importante, pero muy importante que nos enseña el Señor aquí en esta parte. Nosotros no estamos llamados para convencer a nadie, amén. El que hace ese trabajo es el mismo Espíritu Santo, Santo de Dios, amén. ¿Cuál es nuestra función? Llenarnos del Espíritu Santo, y hay que ir y predicar la palabra, amén. Y cuando usted le predica la palabra, es el Espíritu Santo quien convence. Ahora, nuestra responsabilidad es predicarle, pero si él no quiere obedecer, si él no quiere aceptar la palabra de Dios, dice que él morirá por su pecado, pero que nosotros nos salvamos de responsabilidad. Es lo que dice acá en el verso número 9, dice, pero tú libraste tu vida por haberle predicado, y él no quiere, Dios no obliga a nadie, aleluya. Verso 10, tú pues, hijo de hombre, ya la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Verso 11, dile, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos pues, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mire el amor del Dios viviente, la misericordia tan infinitamente grande que Dios nos dice, yo, Jehová, no quiero la muerte de aquel pecador, de aquella pecadora. Yo no quiero la muerte del impío, no la quiero. Yo quiero es que se arrepienta, se aparte de su pecado y viva. Amén. Eso es lo que Dios quiere, y a eso vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, qué bendición. Aleluya. Seguimos comprendiendo la lectura en Mateo capítulo 28. Seguimos en Mateo capítulo 28. Son 3 versículos que estamos aprendiendo, que estamos comprendiendo. Aleluya. Verso 19, el que acabamos de leer, sigue el verso 20. Recordemos de nuevo el 19, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todos los países de la tierra, a todas las naciones. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice que los bauticemos en el nombre de Jesús. Solamente dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, que Pedro, dice, el apóstol Pedro dice en alguna ocasión que los bauticen en el nombre de Jesús, él le hablaba a los judíos. Los judíos conocían quién era Jehová, los judíos sabían que existía el Espíritu Santo, pero ellos no conocían al Señor Jesús, por eso les dice que se bauticen en el nombre del Señor Jesús. Y algo muy importante es que mayor es quién, el siervo o nuestro Señor Jesucristo. Pedro, el apóstol Pedro era un servidor, era un siervo, pero Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el Todopoderoso. Entonces, ¿a quién le obedecemos? ¿A Pedro o a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y esta es una orden de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Entonces, vemos que las enseñanzas de los apóstoles y en la actualidad nosotros debemos de impartir, deben de ser de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo, a lo enseñado por el Señor Jesucristo, amén. No nos podemos salir ni a derecha ni a izquierda. Él nos ha dejado instrucciones muy claras en su palabra para que prediquemos su palabra. No se puede salir ni a derecha ni a izquierda, porque usted que se sale de las enseñanzas de la Biblia y el enemigo que lo engaña. Entonces no podemos salir de ahí. También nos asegura el Señor Jesús, Él nos asegura su presencia constante. ¿Su presencia qué? Constante, todo el tiempo, su presencia constante, mientras estemos realizando el trabajo en la obra que Él nos ha encomendado. Amén. En la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, debemos de analizar algo para concluir ya, que la mies es mucha y los obreros como muy poquitos, muy poquitos. Los obreros muy pocos. La mies es mucha, los obreros pocos. Hay miles y millones de personas que mueren en el mundo sin fe, sin Cristo, sin esperanza. Entonces, muy importante que le estemos predicando. Aleluya. Personas en tinieblas que andan sin fe, sin Cristo, sin pecado, muertos en delitos, sin pecado, andan allá ardiendo. Entonces, muy importante que le prediquemos la palabra y Dios es poderoso para sacarlos de ese lugar. Debemos de compartirle la palabra, pero también debemos de enseñársela. Amén. Miremos aquí un momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y después el verso número 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mar, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y ocurrió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Yo sentado en su carro, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que veía era este. Aleluya. Entonces vemos algo muy importante, que una persona era un etíope, estaba leyendo un libro del profeta Isaías, pero no entendía, pero no comprendía. Y Dios, el Espíritu Santo de Dios, le da la orden a Felipe que vaya, se acerque a él y le comience a explicar lo que está leyendo, para que entendiera, y ahí es cuando él aprovecha la oportunidad para predicarle del Señor Jesús, para predicarle
de la salvación que el Señor Jesucristo vino a traer a la humanidad. Y así como este hombre que no entendía las Escrituras, pero necesitaba a alguien que estuviese lleno del Espíritu Santo y le enseñara, le explicara. Así nosotros tenemos esa responsabilidad ante nuestro Dios Todopoderoso, ante el Señor Jesucristo. Amén. De predicar, de enseñarles, porque las personas no entienden, no comprenden, pero para eso estamos nosotros, atentos para ayudarles, para explicarles, para enseñarles. Aleluya. El Señor Jesucristo nos ha puesto para que seamos la sal de la tierra. Amén. Nos ha puesto para que seamos luz en medio de tinieblas. Por tanto, debemos de obedecer esta gran comisión. Es una orden: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Y tengamos claro que el Señor Jesucristo está ahí con nosotros todo el tiempo. Si nos disponemos a obedecer los mandatos de Él va a estar ahí atento, ayudándonos, respaldándonos con su presencia, con su amor, con su poder, con su gracia. Aleluya. Démosle gracias a Dios por su palabra. Dígale: Señor, te doy muchas gracias en esta hora por tu palabra que hemos predicado, Señor. Dígale: perdóname, Señor, porque tú me has mandado muchísimas veces como cristiano, como cristiana, para que le predique la palabra a los hombres y mujeres a mi alrededor, aquí en el planeta Tierra, y yo no lo he hecho. Dígale: Señor, perdóname si no hemos cumplido con esta gran comisión de predicar el Evangelio, de invitar a las personas a tu casa, a la iglesia de Jesucristo. Dígale: perdónanos, Señor. Hoy renunciamos a toda pereza, a todo desánimo para predicar la palabra de Dios. Tú nos has puesto que seamos todos evangelistas, nos has puesto para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, por amor a ti mismo te lo pedimos, por amor a ti mismo te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.